espirituales, y no hay nada más de malo porque la esposa esté delante o a la par del hombre, pero el hombre tiene que hacer lo que le corresponde, así Dios lo creó. Y de esas cosas vamos a hablar hoy, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, los versículos del 26 hasta el 40. Dice así la palabra del Señor en esa porción con la que terminamos el capítulo 14 y comenzamos el 15. Se ha estado hablando bastante. El apóstol de la carta ha hablado acerca de los dones, cómo usar los dones, qué son los dones espirituales, nos ha mencionado dones que en realidad aún no tenemos, y nosotros de todo lo que el apóstol le ha enseñado a los hermanos allí en la ciudad de Corintios, en la iglesia que está en la ciudad de Corintios, nosotros aprendemos para aplicarlo a los días de hoy. ¿Okay? Es una carta específica a una iglesia de un tiempo, específicamente de los primeros tiempos de la iglesia, del primer siglo de la iglesia. De manera que lo que allí se dijo, pues era para esa iglesia. Pero como es palabra de Dios y es mandamiento de Dios y es inspiración de Dios, lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, nos sirve a nosotros. Por supuesto que cambia el ambiente, cambia el lugar, cambia el tiempo, cambia la historia, pero la iglesia sigue siendo la misma, el Señor sigue siendo el mismo, su mensaje no ha cambiado. Y nosotros de esas cosas que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le dice a los corintios, nosotros aprendemos y lo traemos a la iglesia y vamos a ver qué cosa es aplicable, qué cosa no es aplicable. Hay un principio que sí es aplicable y será aplicable y nunca cambiará. En las reuniones que tenemos, y hoy Pablo va a hablar específicamente de las reuniones que tenemos cuando estamos en los servicios de alabanza y adoración, ¿ok? Las reuniones de alabanza y adoración, en todas las reuniones que nosotros tenemos debe ser así, pero bueno, en una reunión como la que vamos a tener después de esta, de compañerismo, cuando vamos a comer y a compartir, pues no hay un orden en el sentido de que nos hablamos, nos reímos, nos gritamos, compartimos, nos interrumpimos, pero es una reunión diferente. En las reuniones de alabanza, de oración, las cosas son completamente distintas. Hay que tener un orden, aunque en toda reunión hay que tener un orden. Hay cosas que no se hacen en las reuniones cristianas, y de eso hablamos hace un tiempo atrás también. Pero cuando estamos en el templo, en la casa del Señor, cuando estamos en el tiempo de alabanza, de prédica, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen. Y esto era un problema grave que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Pero recuerden ubicarse históricamente. Esta iglesia está llena de personas que están huyendo del mundo, que viene del mundo. Habían incluso la prostitución, hermano, era parte del arte, era parte de las cosas nuevas. Y toda esta gente estaba viniendo a la iglesia. La iglesia no existía, la iglesia no tenía referencia para establecer un orden. Por eso Pablo les escribe, le dice, wow, lo que ustedes están haciendo viene de Dios, es de Dios, y hay que tener un orden. Y todas las cosas que Dios está dando y lo que Dios está poniendo en el corazón de los hermanos para hacer los dones, hay que hacerlos con orden. Y les explica, nos va enseñando, y por eso la iglesia recibe esta carta y la segunda carta que Pablo le mandó y otras cartas que a lo mejor recibieron y no están escritas. Pero nosotros aprendemos porque tristemente los peligros por los que pasaba la iglesia de Corintios en cuanto al orden y al respeto por las cosas de Dios, por la reunión principal que era la reunión de alabanza y adoración, suceden hoy mi hermano, y suceden hoy peor, de una manera totalmente inconcebible. El desorden hoy en las reuniones de la iglesia, yo les digo a ustedes que aquí ustedes no han visto mucho, ustedes en realidad no han visto mucho, por eso nos vamos a ayudar con un video cortico para ver el extremo, porque déjenme decirle algo, y es importante decir esto antes de predicarlo, porque muchos hermanos dirán, bueno, yo vine porque tengo un problema familiar. Yo vine buscando una orientación en cuanto a lo que está pasando a mi hijo. Yo vine para recibir aliento por la situación que tengo de enfermedad. Ok, la iglesia está para eso, pero la iglesia tiene muchas maneras de cumplir con eso. Cuando nosotros predicamos libro por libro, pareciera que lo que estamos predicando hoy no tiene que ver mucho con sus problemas. Bueno, sí tiene que ver con sus problemas.
La iglesia donde usted va a recibir el aliento, la exhortación, la consejería, el consuelo y todas las cosas, tiene que funcionar bien. Y nosotros tenemos, y estamos en una etapa, yo doy gracias a Dios por estar predicando la carta de los Corintios. Claro, lo hicimos intencionalmente. Cuando una iglesia comienza, cuando una iglesia está empezando una etapa nueva, está creciendo, es importante que revise estas normas de conducta, estas normas de orden para la iglesia. Ustedes van a oír cosas que a lo mejor nunca habían oído o a lo mejor no les agradan 100%, pero esa es esta iglesia. Es importante que las personas que vienen sepan que esta iglesia lo que hace, lo que cree es de acuerdo con la Biblia, y eso no va a cambiar, ¿ok? Porque a veces los hermanos llegan a una iglesia, ven que la iglesia tiene un orden y una estructura, y vamos a cambiar esto y vamos a cambiar lo otro, y por ahí se cuela el desorden, ¿ok? A veces el desorden empieza por una cosa pequeñita que se cambia. Déjenme decirle, una cosa que está usando Satanás, no de ahora, de hace algún tiempo, bastante tiempo. Bueno, yo diría que desde siempre, porque si no la Biblia no tuviera las alertas que tiene con relación a esto. Es la música, es la música. La música sacra es la música de la iglesia. La música con un contenido, la música con un orden, la música que no llame al escándalo, al desorden. Pero ese es uno de los aspectos. Porque el video que van a ver, no quiero que las hermanas se ofendan tampoco, porque con esta porción habla a las hermanas también. El video que van a ver mayoritariamente son hermanas. Bueno, tristemente, yo no sé por qué, cuando se dan estos casos en la iglesia, la mayor parte de los participantes son hermanos. Usted ve a los hombres ahí como unos bobos. ¿Será que las hermanas son las que tienen más ritmo, más sabor? Yo no sé cuál es el problema. Pero ustedes, el video que van a ver, van a decir, bueno, eso es imposible que pase en una iglesia. Sí, lo que pasa es que no empieza así, empieza pequeñito. Y después va agarrando y van tomando el control, y el desorden va tomando el control de los servicios de alabanza y de oración. Pero esto tiene que ver mucho con el pastor también. El pastor puede que cuando predique estas cosas se le vaya mucha gente. Hay muy poquita gente aquí, a lo mejor es por eso. Pero esa es la iglesia no la inventé yo. La iglesia es de Cristo, la iglesia es de Él, es su novia. A mí me dijo que la cuidara, que la preservara y que le hicieran hacer cosas, se hicieran con orden. Pero como yo sé que las cosas se hacen con orden, cuando tenemos cuidado que no nos pase lo que le pasó allá a los hermanos en Corinto, que el apóstol tuvo que mandarle una y otra carta e indicarle cómo que se hacían las cosas. Claro, por eso lo tenemos, porque es palabra de Dios, para nosotros guiarnos y no caer en esas cosas. Hay pastores que ustedes han visto los perros que usted llega a su casa y ni ladran. Son grandes y se quedan echados. Usted se puede robar la casa entera, que ellos no hacen nada. No, el perro está para ladrar y proteger. Y hay pastores que están echados así. Hay pastores que usted llega a la iglesia y usted le dice, pastor, trae una piñata para ponerla delante del púlpito. Ok, no hay problema. Pastor, me aprendí una canción, hip hop. ¿Está? No tiene problema, dale. Y aunque los problemas que tenemos hoy no son exactamente lo que tenía la iglesia de Corintios, sí tenemos problemas, y esto nos ayuda a evitarlo. Dice ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 14, los versículos 26 hasta el 40. ¿Qué hay pues, hermanos? Ya habló de los dones, y ya habló de cómo se usan los dones, ya habló de que para qué son los dones en la iglesia, las cosas que se hacen, las cosas que Dios da, pero ahora va a hablar de cómo se hacen las cosas en la iglesia. ¿Cuál es el orden? ¿Y por qué hay que tener un orden? Hay que tener un orden para practicar esos dones. No es a la manera que a nosotros se nos ocurra, ¿ok? Hay que tener un orden para respetar la jerarquía, los roles que Dios ha dado. Y hay que tener un orden también para respetar y reverenciar las cosas que son de Dios. Que a veces no creemos que son nuestras, pero no, son de Dios, y como son de Dios hay que respetarlas, ¿ok? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si hablar alguno en lengua desconocida, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si alguno fuera revelado, y si algo fuera revelado al otro que estuviera sentado, calle el primero,
porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solamente a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas si alguno es ignorante, sea ignorante. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Prepara los corazones para recibirlo, y a mí con mis defectos úsame y escóndeme detrás de tu cruz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero conversar con ustedes, mis hermanos, es que cuando Dios da dones, y a todo el mundo le ha dado dones, y todo el mundo le gusta decir, Dios me dio el don tal y el don más cual, sea el de, por supuesto, déjenme decirles que hay dones que todo el mundo los tiene. Aquí se mencionan dos dones nada más, el de profetizar y el de lengua, porque estos eran los que estaban trayendo problemas en la iglesia de Corinto. ¿Por qué estaban trayendo problemas en la iglesia de Corinto? Porque la profecía venía directamente a la persona. ¿Y por qué venía directamente a la persona la profecía? La persona se paraba y profetizaba algo que Dios quería decir. Porque no tenían la Biblia. No tenían la palabra de Dios. La profecía está cerrada. La profecía es la que está en la Biblia. Lo que necesitamos saber, lo que necesitamos decir que va a pasar, está escrito, lo tenemos aquí. No hay problema con eso. Y el otro problema que tenían era el problema de las lenguas. Las lenguas que existían. Se hablaba en lengua, pero había que hacerlo. Pablo le dice, hay que hacerlo en un orden. Pablo también dice después que cesaría un día. De manera que hoy ni tenemos profecía, porque la profecía es cuando el pastor está predicando o un hermano está enseñando un estudio y está profetizando lo que dice la Biblia, que va a pasar o que pasó, ¿ok? Eso es profecía, ese es el mensaje de Dios. Y lengua no tenemos porque no hace falta. Cuando Dios quiera que usted hable inglés, usted va a hablar inglés. Y si, por ejemplo, hoy estamos hablando en lengua, hoy yo estoy hablando español y el hermano Roberto está traduciendo en inglés, está interpretando en inglés para una hermana que habla inglés. Eso es lo que estaba pidiendo Pablo, exactamente. ¿Ok? Porque lengua en la Biblia es palabra, es lenguaje, es idioma. ¿Ok? Cuando esto se viola, entra el desorden en la iglesia. Sea lo que sea que usted hable. Miren ustedes lo que dicen los versículos, o lo que usted puede hacer porque Dios se lo ha dado. Los versículos del 26 al 31. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Yo sé que Dios le ha dado a ustedes dones. Todo el mundo tiene un don. Si usted ha recibido a Cristo como su salvador personal, y si usted ha recibido el Espíritu de Dios, usted tiene dones. ¿Ok? Hay dones que los tiene todo el mundo. Por ejemplo, todo el mundo tiene el don de orar. Sí, todo el mundo tiene acceso al trono de la gloria de Dios, ir delante del Señor y pedirle, hablar con Él. Pero hay algunos que se creen que tienen ese don más relevante, más importante y sobresaliente sobre todo el mundo. Y le ponía el ejemplo que le dije esta semana, hermano, que usted los manda a orar, y entonces en vez de orar, pues se ponen a predicar. Entonces ya no es una oración, ya es una prédica. Y entonces se extienden por cosas que es culpa del pastor. El pastor le tiene que enseñar a los hermanos que cuando usted le dice, hermano, diríjan una oración por los enfermos, usted ora por los enfermos. Usted no tiene que orar por todos los problemas del mundo. Para eso usted tiene un tiempo a solas con Dios. Y para eso tenemos también reuniones de oración, que también son organizadas, ¿ok? No quiere decir que eso también no se haga con orden. No podemos permitir el desorden en las reuniones. Cualquier don que usted tenga, tiene que hacerlo con una disciplina. Porque el fin del don suyo es edificación a los demás. Hermano, hay gente que ha venido a la iglesia y hoy se va porque dice, yo no puedo hacer lo que hace esa gente. Yo no puedo leer la Biblia o mostrar lo que ellos encuentran como ellos los encuentran. No, yo no puedo cantar como ellos cantan. Yo no puedo. En realidad se sienten mal. Bueno, gloria a Dios por los dones. Pero mucho cuidado. Que no se usen para bien, que no se usen para edificación, que se usen para dividir, para traer problemas, para traer desorden. Hay muchas maneras de traer desorden. No solo lo que van a ver en el video. Hay muchas maneras de crear desorden. Desorden en realidad
es crear malestar y crear situaciones dentro de la iglesia con los dones que Dios nos ha dado. Dice aquí al final de esta porción, como al final del versículo 28, hágase todo, 26, para edificación. Usted puede tener, hoy no, porque eso se acabó, pero usted podía tener lengua en aquel momento. Usted puede tener hoy salmo, usted puede tener hoy un canto que usted se sabe. Incluso hermanos que vienen donde el pastor y dice, pastor, hace tiempo que no oigo esta canción, ¿por qué no la cantamos? ¿Okay? O usted puede venir y aprenderse el canto y traerlo aquí porque usted canta bien, porque ha aprendido a cantar viéndome a mí, y entonces viene y se le ha pegado de venir tanto a la iglesia, se le ha pegado lo bien que canta el pastor, y usted viene y canta. Usted puede enseñar, Dios le ha dado toda la enseñanza. Dice ahí la escritura, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ok, perfecto, tráigalo, venga, úsalo, pero para edificación de los demás, no para que nadie se sienta mal y no para que haya desorden en la iglesia. ¿Ok? Es importante que aprendamos esto, sepamos esto, porque la iglesia va a crecer. La iglesia va a crecer y van hermanos a decir, van a decir, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de lengua. Y dicen, no, hermano, no, déjame explicarte por qué los hombres sanaban ellos. Y Dios le había dado el don de sanidad cuando comenzó la iglesia. Déjame explicarte el don de lengua. Y uno le va a explicar, y muchas personas, pues no les va a gustar. Eso es una realidad. Ahora, pero eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros dijo un hermano, me dijo algo bien bonito que me gustó. El pastor, yo vengo aquí porque esto no es una iglesia bautista. Cuando te dicen eso, tú te erizas la cabeza. Porque es que hoy decir bautista, cuando tú dices bautista, tú tienes que preguntar, es como la heladería. Venden helado, pero tú tienes que preguntar, la gente dice, ¿de qué sabor lo quiere? Hoy día te dice bautista y tienes que preguntar, ¿de qué sabor son? La hermana me dijo, usted no es bautista, usted es bíblico. Y si algún día le cambio el nombre a la iglesia, bueno, Iglesia Bíblica Calvario, como hay muchas iglesias que se llaman. Tampoco le vamos a cambiar el nombre por lo que se lo cambian la gente por ahí. Se cambian el nombre porque ofende a la gente bautista y no, Dios es uno solo. No. Y yo tengo mi explicación para explicar por qué soy bautista, ¿ok? Y las hemos dicho otras veces, pero no es el tema de hoy. En otro momento puede que se la comente otra vez, se la compartan con ustedes, por qué decimos que somos bautistas. Pero en realidad lo que somos es bíblico. Yo me leí un libro que dice, la Biblia nos hizo bautistas, porque hacemos lo que dice la Biblia. Y al que era bautista hace muchos años, se le llamaba bautista porque se guiaba, le decían la gente del libro. Hoy no. Hoy no se llaman bautistas la gente del libro. Hoy se llaman bautistas y hacen infinidad de barbaridades. Infinidad de barbaridades. Y tú dices, pero ¿y esa gente cómo decir bautista? Y no hacen lo que dice la Biblia. Mucho cuidado con eso. Pero el mensaje de hoy tiene que ver, mi hermano, con el orden. Dice el apóstol Pablo en el 27, si hablara alguno en lengua desconocida, sea esto por dos. O sea, se podían hasta 3 personas hablar en lengua, pero uno a la vez. Uno a la vez. Ese es uno de los problemas que todavía sigue pasando en alguna iglesia. Uno habla en lengua, el otro por allá también, el otro por allá también. Aquello parece un gallinero. Y lo que hay es un desorden. Uno a la vez, hasta 3 personas por turno. Por turno. Bueno, si quisieran insistir en hablar de lengua, ni este orden siguen hoy en día las iglesias que dicen que practican estas cosas. Y yo le digo esto porque eso del pastor, no de Dios, del pastor, eso no lo van a ver aquí, pero van a ir al lugar donde lo van a ver y va a haber gente que le dice, tú no hablas lengua. Ay, yo creo que tú no eres salvo. Así mismo te dicen. Ahora, había que hablar en lengua uno a la vez, por turno, y tenía que haber uno que interpretara. Hay quien que diga, lo que está diciendo es esto y esto y esto. No es el mucho que no me callará, mucho que no me callará. Y la gente dice el apóstol Pablo, anteriormente lo mismo, que si entra un doctor, si entra un incrédulo por la parte, dice, esta gente está loco. Y como se van. Porque eso es lo que uno piensa de una gente que se pone a hablar esas cosas y nadie me entiende, ¿verdad? Que están locos. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Si usted cree que había, si usted cree que hay una lengua para hablar con Dios, la lengua mejor con la que hablo con Dios es el español. Cuando hablo con Dios,
a veces oigo la voz que dice, la voz de Dios que dice, ¿what? Pero no. La lengua que usted tiene es la lengua que Dios le dio para hablar con él. Pero Pablo lo dice de aquella manera despótica. O si usted quiere hablar, habla con Dios. No, la gente no quiere hablar con Dios. La gente quiere el show. El show. Y no se trata de show. Se trata de edificación. No se trata de poner lo que tú puedes hacer, lo bueno que tú eres, lo grande que tú eres, y como Dios te ha dado. A veces la gente, a veces los pastores, el ego alimentado por la gente. Yo recuerdo una vez en una iglesia, voy a ver a un pastor que era amigo mío, y invito a otro amigo que estaba yendo a otra iglesia. Y cuando el hombre predicó, dice, uy, ese hombre tiene la unción de la prédica, la unción del Espíritu Santo. Y yo también, tú no lo tienes. Porque yo tengo la unción del Espíritu Santo de todo el mundo. Ahora, que el hombre predique porque es un buen predicador. Ok, gloria a Dios, ese es su don. Pero cuidado con predicar y no edificar, porque eso sabe mucho. Pastores, usted va a la iglesia y conforme usted entró, se va. Usted no entendió ni papa lo que dijo el doctor. Pero a veces te dice 600 gloria a Dios, 400 aleluya, 500 gritos, y usted se fue igualito que usted entró. Usted no aprendió nada. Hermano, lo que cambia la vida es aprender. Y si se trata de Dios, aprender la palabra de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Dios quiere, lo que Dios va a hacer, lo que Dios pretende con usted, lo que Dios le da a usted, eso es lo que cambia la vida. Y para eso estamos aquí, no para otra cosa. Si la vida no cambia, estamos fritos. Fritoro con bastante mantecoro, como decía mi amigo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Claro, venía alguien y decía, Dios me dijo tal cosa. Y otro tenía que decir, yo creo que es palabra de Dios. ¿Ok? Hoy eso no pasa. Hoy yo digo, Dios dice tal cosa y leo lo que dice el versículo. Y nadie me puede decir, eso no es lo que Dios dijo, eso está aquí. Pero como yo no tenía la Biblia, si alguien se paraba y decía, Dios me dio profecía, otro tenía que decir, el Espíritu de Dios, el que vivía en todo lo que habían creído, le decía, sí, es palabra de Dios. Ellos juzgaban lo que estaba diciendo la palabra de Dios. Ahora, usted puede juzgar lo que yo digo, pero me tiene que demostrar que no es lo que dice la Biblia, en el griego, ¿ok? Porque si no, no hubiera dejado todo lo que dejé para ir a estudiar y prepararme para enseñar. No tiene sentido, ¿ok? Y lo digo en el mejor sentido, lo digo en el ánimo de que los hermanos no se les ocurra nunca decir que la Biblia está equivocada, ni que la Biblia dice una cosa que no dice, ¿ok? En el contexto, en el idioma original, todas las cosas que hay que mirar cuando miramos la palabra de Dios, ¿ok? Todo cambio a la palabra de Dios trae desorden en la iglesia. Eso, olvídense, al final lo vamos a ver, porque vamos a ver lo que significa la palabra de Dios. Y si alguno fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. O sea, un hermano está diciendo lo que Dios le puso en su corazón. Parece que había gente que saltaba y decía, güey, ya a mí me dijo esto, no, ya a mí me dijo lo otro. Hoy mira, no hay la gente te dice, Dios me habló, Dios me dijo. Yo tenía un profesor en el seminario, el director del seminario, el presidente del seminario, que venía alguien a la iglesia, porque el seminario tenía una iglesia, y le dijo, oiga, pastor, Dios me habló y me dio revelación. Así te dicen. Si te dicen los pastores, hermano, los pastores ofendiendo la inteligencia de la gente. Dios me habló y me dio revelación. Y tú dices, wow, este pastor cuando el hombre venía le decía, ¿ustedes saben que toda la Biblia tenía acá atrás unas páginas en blanco? ¿Qué te dijo? Y, oye, pastor, ¿usted te está burlando de mí? No, pero que si Dios te dijo algo y no está aquí escrito, yo quiero tenerlo. Yo quiero saberlo. Falsedad, hermanos, falsedad. Dios no habla en sueños, Dios habló ya, Dios está lo que Dios está en su palabra. Si usted está oyendo voces, venga a verme, yo puedo conseguir la consejería cristiana, psicología y psiquiatría si es necesario, pero cuidado con las voces, ¿ok? Porque ya esa manera en que Dios da la profecía ya no existe, ya está aquí, hermano. ¿Saben por qué la gente no lee Biblia? ¿Saben por qué la gente no se supera? Gracias a Dios por la luz para poderme mover. ¿Saben por qué la gente no lee la Biblia? Porque la gente está esperando que Dios le hable a ellos personalmente. Para pararse en la iglesia, Dios me dio una revelación. Y Dios me dijo, y Dios me habló.
eso trae un desorden en la iglesia. El hermanito que está al lado, el nuevo, el que viene de visita, dice: a mí no me habla. Yo nunca he oído nada de Dios. ¿Cómo que no? Aquí está todo lo que Dios quiere que tú oigas. Y eso deprime a la gente, eso hace sentir mal a la gente. La iglesia no crece, la iglesia no se edifica por culpa de los que quieren show, de los que quieren show. Hermano, el show en la iglesia desde que conocí al Señor siempre me ha caído mal y siempre lo he visto mal. Y yo le he hecho otras veces, te cuento, la hermanita que me dijo: pastor, ¿usted tiene algún problema con Benny Hinn? Y le dije: no, hermana, yo no tengo ningún problema con Benny Hinn. ¿Usted conoce a Benny Hinn? Le dije: ese es mi payaso predilecto. Y no, que nadie se ha caído. Nadie se cayó hoy. Me quedo sin aire. Pero esto es una iglesia bíblica, con gente que tiene el Espíritu de Dios. No como eso de soplarle a miles y tumbarlo para el piso y meterle un empujón en la cabeza y tumbar a la gente para el piso y la gente revolcar por el piso haciendo huecas. ¿Qué cosa es eso? Eso no es el orden de Dios, hermano. Ese es el orden satánico. Satanás es el que hace todas esas cosas. Olvídense. Y se las estoy preparando. Después no me digan que eso que van a ver en el video no es criticando a la iglesia. Eso lo ponen las iglesias en el internet para que vean cómo ellos tienen su servicio y cómo ellos tienen sus espectáculos, sus shows en medio del servicio. ¿Ok? Una vez llegué a una iglesia, y ahora lo vi en el video, una vez en una iglesia donde la gente se caía y las damas para arriba con saya. Oh, pero había uno encargado, escuchen esto, había un encargado con un puntico de sabanita. Y entonces veía una que un poco abría la pierna y él iba con la sabanita y la tapaba. Pero si el Espíritu de Dios está ahí, ¿por qué hay que taparla? Porque es una provocación al desorden, ¿verdad? Una farsa, mi hermano. Y no creo que estemos viviendo en nuestra iglesia, y no lo vamos a ver. Pero pasa, hermano, pasa. Y la iglesia viene y le habla a ustedes: ay, el Espíritu se movió en mi iglesia esta semana, que eso fue lo más grande. Sí, porque vienen el domingo a ver el show, con la caída. Jesucristo jamás tumbó a nadie al piso. Jamás los levantaba del piso. ¿Cuál es el problema de la gente? Pero eso se ve. Allí en Corintios, uno hablaba en lengua, el otro hablaba por encima de ese, y entonces el otro estaba cantando, y entonces, y el desorden. Y parece ser que las damas tenían una labor preponderante en esto del desorden, porque al final no lo dice, pero no lo dice. El Señor no lo dice cuando dice. Ahora, en estos versículos hasta el 31, nada más quería hablar con él, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. A aprender y ser exhortados. Esa es la labor de la iglesia: aprender y ser exhortados. Si algo interfiere con esas dos cosas de la iglesia, que tiene muchas cosas más, pero esas dos tareas son tan importantes que si algo interfiere es desorden que no le agrada a Dios, lo más probable es que sea satánico, mi hermano. Dice la primera, en la carta a los Colosenses, el apóstol regresa y dice: y la paz de Dios gobierne, ahí Colosenses 3, 15, 17, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, no con locura ni con brincaderas, nada de eso, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. Mucho cuidado, porque si usted viene a la iglesia buscando un show, yo le pongo una guía. Yo sé cuáles son las iglesias que tienen un show por la mañana, ya sea de sanidad, ya sea de unción del Espíritu. Yo se lo puedo dar. Yo no sé, ese es mi trabajo, yo le puedo decir: vaya a tal lugar ahí, Marbella, y están brincando, o están sanando. Yo se lo puedo decir, hermano, pero aquí no. Es una iglesia bíblica, donde se aprende, se exhorta, donde se crece en las cosas de Dios. Nada de eso es edificativo para nadie. Ahora, otra cosa que quería hablar con ustedes: hermano, en la iglesia hay un orden
un orden dado por Dios, una jerarquía, un rol en la iglesia. ¿Saben quién es la persona más importante de la iglesia? El Espíritu Santo. En segundo lugar, la mujer. Usted mira ahí, no ve a los esposos, no ve a las mamás. Las mujeres son muy importantes para Dios. Pero si las mujeres no hacen las cosas como hombres, como ellas son mayoría, porque los esposos no vienen, entonces se forma relajo dirigido por las mujeres. Entonces, como la mujer es mujer, entonces el pastor dice, a la hermanita se le fue un grito y pero hay que tratarla porque es dama, no se le puede decir. No, hay un orden establecido por Dios. Y en ese orden las mujeres son lo más importante, coherederas de la vida, ese que tiene que ver con la salvación. Pero cuando dice coheredera de la vida, tiene que ver con que Dios creó al hombre y le dio a la mujer. A partir de ahora, tú eres la que lo vas a hacer, tú eres la que lo vas a llevar a tu vida, tú eres el ente principal en esa nueva vida. Bueno, a veces las mamás son las que cogen al ente principal y lo abortan. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ese no era el plan de Dios. ¿Ok? Ahora, si la mujer es tan importante en la iglesia del Señor, hay que decirle a la mujer cómo se hacen las cosas. Porque la mujer es lo más importante en la iglesia del Señor, bueno, después del Espíritu Santo. Pero no es el líder de las cosas espirituales. Ayer estábamos en la reunión con los hombres y ustedes nunca saben lo que ustedes oyen. Y mi hijo el mayor estaba en la reunión. Y yo hablé, cuando llegué a la casa, dice mi hijo, dijiste algo que nunca lo había oído. Bueno, me gustó, lo había oído, pero me gustó como lo dijiste. La mujer es más importante que el hombre, pero no es el líder. ¿Qué cosa es más importante? ¿Un barco crucero o el timoncito del barco, que es así chiquitico? Bueno, el crucero es lo más importante, pero el que dirige el crucero es el timón. Fíjense cómo empecé, la mujer es lo más importante, pero ¿saben por qué la mujer es lo más importante? Aunque no fue creada, y eso aquí lo menciona Pablo, primero que el hombre. Porque si Dios no hace a la mujer, el hombre no hubiera podido seguir adelante. Dios lo miró y dijo, está incompleto, falta algo, e hizo la mujer. Pero el hombre es el líder de las cosas espirituales. La chequera de ella. No oí ningún aplauso de la hermana. La chequera, las cajetas de crédito, todo eso es de ella. Pero en las cosas espirituales que manda el hombre. Y el dinero tiene que ver con las cosas espirituales. No se vayan de banda, como dice el refrán. Dice ahí los versículos del 32 al 35. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué? En el versículo 32 dice, ¿estamos bien? Sí, 32 al 35. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Ok? Quiere decir, el espíritu de cada uno de nosotros, porque aquí el espíritu está con minúscula, el espíritu de cada uno de nosotros, esa efervescencia, ese entusiasmo, esa energía para hacer las cosas, están sujetos a ellos. Ellos no lo descontrolan. El ser humano no puede poner su energía, su entusiasmo, su carne por encima de las cosas de Dios. El espíritu se sujeta ¿a quién? Al espíritu de Dios. Por eso el espíritu aquí estamos con minúsculas. Quiere decir que los profetas tienen que controlarse. En aquel momento los profetas que recibían profecía no podían sentirse, salir gritando, ni tenían que edificar. Por tanto, su espíritu tenía que ser controlado, sujetarse al espíritu que tienen de Dios, que es el que lo está usando. ¿Okay? A veces, ¿saben lo que pasa muchas veces? Que la gente tiene un don, pero lo usan para dar rienda suelta a la carne. Hay gente que tiene el don de cantar, pero cuando llega aquí la gritería es espantosa, nadie entiende nada, la música no tiene sentido, lo que dice la música no es mensaje de Dios, y entonces se echó a perder el don.
¿verdad? Cuidado con tu orgullo y tu entusiasmo. Sujeta lo que Dios te ha dado a Dios, y tu espíritu contrólalo. La vida cristiana es autocontrol. Autocontrol. Todos tenemos deseos de hacer. Yo tengo deseos. Ustedes no se imaginan los deseos que pasan por mi cabeza. No se lo imaginan. Pero a ustedes también le pasan. Pero la vida cristiana es eso: autocontrol. Mi espíritu sujeto a mí, y que salga el espíritu de Dios, sea lo que se diga. ¿Okay? Y el espíritu de Dios no es un espíritu de desorden. Pero eso no era lo único que había que tener en cuanto a respetar los roles en la iglesia. El espíritu que tiene que primar en la iglesia es el espíritu de Dios, no es de los profetas. Estamos hablando de los roles en la iglesia. Y dijimos que la persona más importante era el Espíritu Santo. Dice más adelante el versículo 33, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz. Cuando el Espíritu Santo hace algo en la iglesia, no es para confundir a nadie, es para traer paz y calma. Mira lo que dice Dios, qué bien, qué bueno. ¿Ok? No es para que nosotros, hermano, a veces usted va a la iglesia, tuve que ver muchos videos de esto, porque hay una cantidad de videos de estas cosas, y a veces usted ve a las personas en los videos, y lo he visto también en la iglesia, las personas gritando y saltando, y hay gente en la iglesia así, como diciendo, ¿qué es esto? Yo pensé que yo tenía el Espíritu de Dios, pero yo no tengo deseo de hacer toda esta locura. Y la gente mira, yo tenía un amigo que fue a una iglesia de esa, y el hombre pasó tumbando a la gente. Así. Y el amigo, y llegó al final de la hilera y miró para atrás. Y cuando estaba acá al lado, le dijo, si me vuelves a empujar, te voy a dar un piñazo. Y el niño lo asaltó. Sí. ¿Se dan cuenta, hermano, que es la carne, la apelación de la carne? Hermano, hay que tener cuidado con estas cosas. Pero ahí estaba pasando en Corintios, estaba pasando definitivamente. Pero Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de nosotros. Fíjense, que ahora dice, punto y coma, como en todas las iglesias de los santos, coma, vuestras mujeres callen en las iglesias. Antes de que me crucifiquen o me degollen las damas, déjenme explicar lo que quiere decir esto. Vuestras mujeres callen en la congregación, en las iglesias, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice. ¿Qué dice la ley? Que la mujer está sujeta al hombre. Pero un día estudiamos aquí una noche entera qué quiere decir sujeta al hombre en el Señor. Y la palabra que callen aquí no quiere decir que no pueden hablar. No quiere decir que no pueden hablar. Se trataba de que si alguien saltaba con profecía ahí en la iglesia de Corintios, saltaba una hermana por ahí, pues yo no estoy de acuerdo, eso no puede ser así. Y había un desorden, y hay un orden en la iglesia en cuanto a la jerarquía. ¿Qué dice la ley? Aquí se menciona la ley. ¿Qué dice la ley en Génesis 3:16? Que la mujer fue creada primero Adán y la mujer fue creada después. La ley se menciona después varias veces, incluso en el Nuevo Testamento. El hombre fue creado primero y la mujer después. El hombre, después que Dios le dijo, señoreate en todas las cosas, cuando creó a la mujer para que fuera ayuda idónea, no le dio a ella ninguna orden, nada. Toda se la dio al hombre. El hombre es responsable, no es la mujer. De manera que la creando un desorden tremendo. Había muchas mujeres que venían de todo el movimiento de la diosa Diana y de todas las deidades femeninas que se estaban colando en la iglesia. El feminismo no subió el otro día, el feminismo subió allá en Corintios, y venían a la iglesia y se daban rienda suelta porque no conocían. La iglesia empezaba, no conocían que estas cosas tienen que tener un orden. Y callar no quiere decir que estén calladas. De hecho, en la iglesia hoy, las hermanas hay que permitirle hablar. Ahora, cuando se está profetizando, se está diciendo la palabra de Dios, la hermana no tiene nada que decir. ¿Ok? Vamos después, si tiene preguntas, vamos a ver qué es lo que se hace después. Pero lo triste es que esto no se pueda cumplir a cabalidad, porque las hermanas que tienen sus maridos no pueden hacer lo que dice la Biblia. Y las hermanas hay que dejarla preguntar, hay que dejarla cuestionar, hay que dejarla que hablen. De hecho, había mujeres que tenían don de profecía. Y Pablo lo menciona en el capítulo 11. Había mujeres que profetizaban.
no quiere decir que la palabra hablar aquí tiene que ver con enseñar. Lo que pasa es que cualquiera que se paraba a hablar en Corintio, lo más probable es que trajera profecía, estaba enseñando. No, ya hoy ni las hermanas ni los hermanos tienen profecía, está aquí, está escrita aquí, ¿ok? Pero teniendo en cuenta lo que Pablo le dice a las mujeres que estaban fumando ese cabo allí en Corintio, nosotros sacamos enseñanza. La enseñanza no es precisamente que no puedan hablar, no, las hermanas tienen toda la potestad de hablar, de hacer preguntas. No en la prédica, porque la prédica es lo que dice la Biblia y se acabó, pero un estudio bíblico, un estudio de damas. Las hermanas tienen toda la potestad de hablar, sobre todo cuando le falta lo que Pablo menciona para que la hermana no tenga que hablar. ¿Ok? Muy importante, porque la cuestión continúa, dice: vuestras mujeres caen en la congregación, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. ¿Sujeta a quién? Sujeta a su esposo en el Señor. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos. Ese es el problema. Ese es el problema. Que el marido no está creciendo con ella, el marido no viene. Cuando llegan a la casa y le preguntan al marido: oye, oí en la Biblia, oí eso, el marido le dice: ¿qué sé yo de eso? Se lo decía a los hombres en el desayuno: hermano, cuando su mujer viene a la iglesia sola, y yo no lo digo por las damas que estén solas aquí, se lo digo cuando esté todo el mundo, y se lo digo a los hombres, se lo dije en la reunión a los hombres cara a cara. Cuando su esposa viene sola a la iglesia, aprendió algo que usted se quedó atrás. Y ok, la vida continúa, ok, pero no me diga que va a ser líder espiritual. No me diga que la esposa, esa es la esposa que entonces se para en la iglesia a hacer preguntas, porque pobrecita, no puede preguntarle al marido. El marido ni abre la Biblia en la casa. Y es tarea del hombre las cosas espirituales, que empiezan por decir: en esta casa manda Dios, el día del Señor es el día del Señor, la Biblia hay que leerla, hay que orar. Hay que orar. Hay hogares donde no se ora, culpa del esposo. Cuando quiere ser machista e imponer sus condiciones, eso sí. Eso sí. Pero las cosas espirituales, ellos te lo han dicho. ¿Saben cuál es el problema del hombre? ¿Saben cuál es el problema de los transgéneros y toda esta? Es que el hombre quiere ser mujer. Él vio que la mujer tiene tantas facilidades que quiere ser mujer. No me vengan aquí con teoría de transgénero ni nada de eso, que eso no existe. Eso es truco de Satanás, ¿ok? No me vengan con historias ni de niños ni de nadie. Pero eso es lo que el hombre ha querido hacer, parecerse a la mujer. Porque el hombre tiene muchas responsabilidades, es mejor dejárselas a la mujer. Fíjate lo que ellos te dicen, hasta los más machistas caen en esto, te dicen: en la iglesia, eso es cosa de mujeres. Así mismo te dicen. Entonces cuando la mujer te dice: psst, dice la Biblia que si tú no sigues a Dios y yo sí, vas a estar mal. Esto no va a ninguna parte. El pastor quiere que mi mujer me deje. Una vez Billy Graham estaba haciendo una campaña evangelística y había una mujer que era esposa de un oficial de la policía. Le daba de golpe a la mujer, que la mujer era lo más sumisa del mundo. Sí, mi amor. Y el policía estaba cuidando el tránsito durante la campaña. Y la mujer va a la campaña. La mujer se convierte a Cristo. Y entonces, ya la mujer no era la misma. Ya sabía cómo responderle al marido. Ya sabía cómo... no me da más golpe. No, eso no es de Dios. El hombre no le da a la mujer. El policía fue con la pistola a matar a Billy Graham, porque dice que Billy Graham le había desgraciado su matrimonio. Su matrimonio estaba bien. Cuando la mujer no hacía algo, le metía 2 sopapos y se acabó. Su matrimonio iba perfectamente. Pero llegó Cristo al corazón de ella y se acabó el relajo. Y entonces le desgració el matrimonio. Tan sencillo como eso. Hermano, aquí no habla en ningún momento de que la mujer sea menos que el hombre. Les decía que es más importante, pero el liderazgo espiritual. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa. Hay una jerarquía para las cosas espirituales. La mujer, dice la Escritura, mira,
Dice ahí en 1 Timoteo, que lo están viendo en la escuela dominical, y yo sé que van a llegar ahí, no sé si ya llegaron ahí, pero dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En la iglesia es Dios el que manda y hay un solo Dios, no hay más de uno, ¿ok? Estamos hablando de la jerarquía en la iglesia, Dios en primer lugar, el cual se dio a sí mismo rescate por todos, de los cuales se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. En segundo lugar, el predicador, el que trae la palabra de Dios, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. A veces la Biblia habla de hombres para referirse al género humano, pero cuando vas a referirse a un sexo y al otro dice hombre y mujer. Hermano, si hay un hombre en la iglesia, el hombre ora. ¿Usted sabe quién me enseñó eso a mí? Una mujer. Me dijo, usted tiene que revisar la Biblia, porque un día llegamos a un servicio un miércoles, como las mujeres están siendo abandonadas, porque cuando un hombre deja que la mujer vaya sola a la iglesia, la está abandonando. Tan sencillo como eso. Le está diciendo, coge tu liderazgo. Estaba yo en la iglesia, yo no era pastor, yo iba a dar el estudio esa noche, y nada más eran damas. Y en mi escuela por la noche acostumbramos a orar y pedirle a los hermanos que oren, y tuve que poner a las hermanas a orar, y la hermana se levantó en la iglesia y me dijo, ¿y por qué no ora usted? No, hermana, porque soy el único, eso no importa, pero es el único hombre aquí. Usted es el líder espiritual de aquí. No, que revise la Biblia, hermano. Se me enfrió la mano. Dice la escritura ahí que los hombres oren en todo lugar. No, pero eso es con el género humano. No. Porque en el 9 dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. ¿Qué es lo que tiene que ver aquí? En Corintios había un desorden que las mujeres, Pablo le dijo que ni hablen. Pero lo que Pablo prescribe es enseñar, porque enseñar constituye poder, jerarquía. El que enseña tiene jerarquía. Y si la mujer tiene jerarquía por el hombre, por encima del hombre, porque sabe más que el hombre, se rompió el plan divino. Yo no tengo culpa que la creación fue así. Primero creó al hombre y no iba a ser la mujer. No la iba a ser. Él me lo dijo. Pero me miró y me dijo, tú solo por allá, tú no sirves. Déjame ser la mujer. Ese es el problema que Pablo menciona, que es debido a la ley, debido a la orden de la creación. La mujer, y si no, como la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Cualquier posición de dominio sobre el hombre. En la iglesia, eso no tiene nada que ver en el mundo secular. Usted puede ir a un trabajo y la jefa fue la mujer. Ok. En la casa la que manda la mujer. Pero en la iglesia, el líder espiritual es el hombre. En las cosas espirituales del hombre. La mujer es menos, no. Dice, miren la ley, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vamos a ver lo que dice Pablo, que tiene que, en Tito, lo que dice Pablo que pueden hacer las mujeres. Pero yo quiero que capten el verdadero mensaje. Las hermanas, claro que pueden hablar, pero no para crear confusión ni problema, no para crear desorden, hermano, que entre por un resquicio, una pérdida en el orden de la jerarquía de la iglesia, trae problemas. Ponme el video. No que apagarlo, se ve bien. Sí. All right. Si usted duda de mí, yo le voy a dar una lista. Aquí en el pueblo, el domingo está autorizado a faltar. Vaya para que vean que eso es realidad. Fíjense, escogí de las tantas que hay. Aquí hay una cantidad. En primer lugar, una iglesia hispana. Es una iglesia hispana.
En segundo lugar, todas eran mujeres. El hombre se encarga de tocar. No lo vieron por ahí hablar. Y de mirar. Y de hablar en lengua. Lo vieron gritando en lengua. Y en tercer lugar, eso es un video criticando. Eso es un video. Ellos anunciando cómo estuvo el servicio domingo de bueno, cómo se movió el espíritu. A mí me parecía más Ursula o Osana que... Satanás, hermano. Eso es satánico. ¿Quién se solta ahí? ¿Quién se edifica ahí? ¿Quién, hermano? Y les voy a advertir algo. En la lista que les voy a dar, hay iglesias que dicen Bautista. ¿Es así? ¿Esa es la realidad? Ay, ya, no, se cuela que viene todos los domingos, no se están en el primer banco, no son ustedes. Él no falta a la iglesia, él que le dice a los hombres, vete, no vaya a ver a la iglesia. Hermano, por último, hay que reverenciar las cosas de Dios. Si no ponemos un orden, no se reverencia lo que es verdaderamente importante. Dicen los versículos del 36 al 40. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solamente a vosotros ha llegado? Hermano, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o ha llegado? El que la da es Dios. Lo más importante que se hace en la iglesia es escuchar la palabra de Dios. Hay iglesias que no hacen eso, pero meten 60 minutos de música y 10 minutos de prédica. ¿Qué cosa es lo más importante? Que cuando la gente sale, ahí hay una señora en el video que para el quiropráctico tenía que ir al lunes, el cuello iba a estar enfermado, hermano. Pero eso es lo que vienen a buscar la iglesia. No hay Biblia. No hay Biblia. Y lo más importante que se hace en la iglesia es predicar y enseñar la palabra de Dios. Nadie tiene palabra de Dios. Recibieron la palabra de Dios. Como es palabra de Dios, hay que reverenciarla. Hay que reverenciar el momento en que se está enseñando la palabra de Dios. Dice el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozco que lo que escribo son mandamientos del Señor. Aunque usted sea profeta, tenga el don que quiera, si está escrito, es más importante que lo que usted diga y de lo que usted crea que usted puede hacer. Nada lo que venga a su mente, a su corazón, es más importante que lo que está escrito. Esa es la norma de una iglesia bíblica. Y eso hay que reverenciarlo. Esas cosas de Dios hay que reverenciarlas. Mas si alguno es ignorante, sea ignorante. Aquí el apóstol Pablo está usando. Si alguno quiere ser ignorante, si alguno no quiere respetar esto, porque se queda ignorante. Pero el ignorante no va a ninguna parte. Y en los versículos 38, 39 al 40, Pablo resume lo que ha venido diciendo. Lo resume, mi hermano, y dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. A la iglesia de Corintios. Pero más importante que el hablar en lengua era la palabra de Dios. Y hoy sigue siendo la palabra de Dios. Más importante que la música, más importante que la comida. Nos vamos a comer, está rica, de aquí la bueno. Pero es más importante la palabra de Dios porque es la comida espiritual. ¿Ok? Y dice el 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Esa es la conclusión del Señor, esa es la conclusión de Pablo. Ahora, en cuanto a las hermanas, sí, las hermanas tienen una función extraordinaria. Dice las ancianas, dice en Tito, en el libro de Pablo a Tito, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Fíjense que la mujer tiene que, la mujer mayor es la que tiene que enseñar a las demás mujeres. ¿De quién es algo más importante que eso? A amar a su marido, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Enséñela cómo brincar, enséñale cómo... No dicen a eso, ¿verdad? Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Le dice Pablo a Tito, ¿ok? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No hay que exagerar nada, no hay que hacer show, mis hermanos.
Yo sé que aquí no hay nada de eso, pero esta iglesia se está preparando porque se va a llenar. ¿Ok? Y cuando se llene, nadie puede venir con esos inventos. La palabra de Dios es clara. Orden, orden, y todo se hace con decencia. ¿Ok? Yo espero que eso nos haya motivado primero a prepararnos a los que son cristianos, y a los que no son cristianos decir, esto es una iglesia seria. Yo creo que Dios quiere que yo sea parte de esta iglesia, pero eso es solamente recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Solamente por fe, creyendo, por arrepentimiento. Solamente se hace miembro de una iglesia seria. Usted, bueno, ¿saben que estas iglesias en ningún momento te predican esto? De que para ser parte de la iglesia, no, tú eres miembro de la iglesia si tú hablas lengua, si tú brincas, si tú eres de los brincadores, Dios está contigo, tú necesitas el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo es el que te enseña que esto es lo correcto, que este es el orden de Dios. Se recibe solamente cuando te arrepientes por tus pecados, recibes a Cristo como Señor y Salvador. La razón número uno por la que pasan estas cosas es porque no está presente el Espíritu de Dios, están presentes los espíritus que son satánicos. Inclinemos nuestro rostro y vayamos al Señor en oración. Oremos esta mañana por cualquier decisión que usted haya traído, ya sea para recibir a Cristo para salvación. Órele ahí donde está, si ese es su caso, y dígale, perdóname por mis pecados, nunca lo he hecho, hoy lo quiero hacer. Perdóname, yo quiero ser tu hijo. Límpiame de todo pecado, reconozco que moriste en la cruz por mí, y eso es lo que te trae salvación. Eso es lo que te da el Espíritu de Dios, que te evita que te cojan, ni te ocupen, ni te dominen todos estos espíritus que no son de Dios. Ahí donde está ahora la Señora y le perdóname por mis pecados, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecador. No es la oración lo que te va a salvar, es el corazón tuyo dispuesto a reconocer que le fallaste a Dios, que eres pecador, que necesitas salvación, y tu vida va a cambiar. Hermano, la vida del que se arrepiente cambia, porque el Espíritu de Dios viene a vivir en él. Cambia. Hay frutos dignos de arrepentimiento. No me digan, y eso vamos a estudiar próximamente, no me digan que la gente no cambia, que no cambia porque la vida en Cristo no